La constitución de 16 países de todo el mundo. Chile incluye solo una de las 20 variables analizadas, una que hace referencia en términos generales a la igualdad entre hombres y mujeres. El borrador de la Constitución, en cambio, reconoce la igualdad de género y la paridad. Es por eso que muchos expertos y expertas califican transversalmente de inéditas las normas que se proponen en diversos ámbitos. Veamos. De ser aprobado el borrador, debieran ser paritarios los órganos del Estado y los autónomos constitucionales, los directorios de empresas públicas, el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones, actual Senado, las candidaturas a cargos de representación popular y, entre muchos otros más, todos los órganos involucrados en la administración de la justicia. Todo esto tiene aspectos positivos, pero también levanta algunas dudas. Por ejemplo, el borrador dice que la paridad no es el mismo número de hombres que mujeres. Sería que al menos la mitad de los integrantes de un órgano sean mujeres. Es decir, sería paritario un órgano en que el 75% de sus integrantes fueran mujeres. También se dice que la paridad en órganos de elección popular puede afectar el resultado de la elección. Eso fue lo que ocurrió en la elección para convencionales, donde, para lograr la paridad, algunas candidatas mujeres debieron entregar su cupo a candidatos hombres que obtuvieron menos votos. ¿Hasta qué punto la paridad afecta la antigua regla democrática de que quien obtiene más votos es el que resulta electo? Además, agrega la perspectiva de género en el trabajo de los poderes ejecutivo, legislativo y los sistemas de justicia, por ejemplo. ¿Qué significa resolver los juicios con enfoque de género? Pero la paridad y la perspectiva no son lo único considerado inédito. También es calificado así el artículo que establece que el Estado garantizará las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto. Aquí comienza un nuevo capítulo de Radiografía Constitucional. Gracias al apoyo de la empresa de procesamiento de datos Amhoster, vamos a mostrarle, por ejemplo, cómo se repiten algunos términos dentro del nuevo texto constitucional. La paridad, por ejemplo, se menciona 17 veces en el texto y vamos a ver otro concepto, que es el concepto de género, que también se repite en varias oportunidades en la propuesta constitucional. 29 veces, ahí lo tenemos, la palabra género está en el nuevo texto constitucional. Bueno, vamos a partir con nuestro primer panel de invitadas. Hoy día somos todas mujeres y la verdad que tengo que reconocer que yo no sabía si sentarme aquí un poco o continuar parada de conductora, porque tengo que reconocer que no me puedo desdoblar, que soy mujer y que todos los temas que estamos tratando en esta noche me afectan directamente y no solamente a mí, sino yo también tengo una hija que también quiero que tenga un futuro mejor y por tanto estoy muy preocupada por estas materias. Quiero presentar a mis dos invitadas, nuestras dos primeras invitadas que nos van a hablar de perspectiva de género, que es Claudia Iriarte, abogada, doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Chile y experta en género, que además hizo todo un observatorio sobre género en este proceso constituyente. Y también estamos con María José Abud, investigadora del CEP y ex subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, las invitamos a ustedes porque hay muchos conceptos raros para la gente, que no son comunes. Esto de la perspectiva de género. ¿Qué es, en simple, la perspectiva de género? Bueno, es la perspectiva de la mitad de la humanidad, ¿ya?, que se expresa en la realidad propia de las mujeres, en su vida cotidiana, pero desde el derecho como sujetos de derecho respecto a los derechos humanos, y que esa realidad, su construcción como persona humana, se exprese en el sistema institucional, en el sistema jurídico y en los derechos fundamentalmente. Ya, pero por ejemplo, los detractores de la perspectiva de género, María José, dicen, por ejemplo, lo aplican a la justicia, que es lo que más se ha hablado, y dice, entonces los tribunales, como ahora los tribunales de justicia, de acuerdo al nuevo texto constitucional, tienen que tener perspectiva de género, van a fallar siempre a favor de la mujer. ¿Se trata de eso? No se trata de eso, se trata todo lo contrario. Al final, lo que busca un enfoque de género es preguntarse cuando uno está, por ejemplo, en un fallo en la justicia, cuando está implementando una política, un plan, si estamos perpetuando alguna desigualdad, algún sesgo, un estereotipo de género. Al final, por ejemplo, en materia de políticas públicas, es decir, es reconocer al final que las problemáticas afectan de manera distinta a hombres y mujeres y por lo mismo hay que considerar distintas variables para llegar a una solución que avance en justicia. Yo creo
creo que esa caricatura, que el enfoque de género favorece a las mujeres, es no entender precisamente lo que busca el enfoque de género. Claudia, ¿nos podrías dar un ejemplo práctico? Hay una Secretaría de Género que ya existe actualmente, está funcionando en el Poder Judicial hace más de 5 años. Tú has trabajado con ellos. ¿Cómo se enseña a los jueces a tener perspectiva de género? ¿Se escriben los fallos de una manera diferente? ¿Se cambian los fallos? ¿Cómo es? No, hay un Porque la elemento, ley es una sola. La ley es una sola, pero existe lo que se llama el razonamiento jurídico. Y al razonar jurídicamente para fallar el caso en concreto que se tiene bajo su conocimiento, hay que aplicar la perspectiva de género. Y tal como se decía aquí recién, es mirar efectivamente cuál es la realidad que expresan los sujetos a partir de su realidad concreta, material, de lo que les pasa en la vida, de cómo viven la violencia, de cómo la afectó la situación específica a hombres y mujeres, porque es distinto. A ver, por ejemplo, un caso concreto. Por ejemplo, todos los casos de violación, obviamente está estructurada una idea de que las mujeres, cuando son violadas sexualmente, tienen que responder de tal forma para que haya realmente oposición, por ejemplo. Tienen que gritar, tienen que poner fuerza, y nadie... O sea, ahora sí se sabe, se conoce, de que está el pavor cuando se ven agredidas, ya sea por un solo individuo o por un grupo de individuos, más dramático aún, entonces se paralizan, no gritan, entonces no hay oposición, hubo consentimiento. O por ejemplo, había tomado un poco de alcohol, en muchos fallos encontramos. O coqueteó, o tuvo una sonrisa, incluso hay películas que recogen. Esto está muy presente. O por ejemplo, en violencia, lo que es el retracto, que es... Uno denuncia y después se retracta porque le da susto, porque le da miedo, porque hay amor incluso. Claro. Dicen, ¿cómo? ¿Pero la quería? Sí, sí, una pareja, pero hay violencia. Entonces, después se retracta. Y resulta que si el juez o jueza no es capaz de ver los elementos para determinar que allí hubo violencia y que la retractación... Por ejemplo, hay un caso donde la señora, ¿qué es lo que decía? No, yo pololeaba nomás con él, porque si... pololeaban, no se aplica la ley de violencia, ya la actual vigente en Chile. O sea, las propias mujeres tratan de defender y proteger a los hombres. Claro, el retracto porque desde el miedo, desde que además dependen económicamente, desde que esto es muy confuso, esto no es blanco o negro, no es mujeres buenas, hombres malos, mujeres débiles, es un proceso muy complejo que tiene que ver con un orden social que crea modelos de discriminación tal como se apuntaba acá, ¿no? También, efectivamente, este es el punto de partida, en el sentido que pase lo que pase en el plebiscito, esta es una agenda que es importante entender que el enfoque de género no nace acá en la Constitución, sino que es una agenda que también nos exige nuestro marco internacional. Nosotros, a través de CEDAW, Belén do Pará, tenemos una obligación y como Estado miembro estamos reportando constantemente los avances en esta materia. La misma ley del Ministerio de la Mujer, entre sus objetivos estratégicos, tiene el enfoque de género, la transversalización del enfoque de género del Estado. Por lo tanto, es fundamental también entender cómo hacemos que esto permee definitivamente, porque no es solamente establecer un principio, es establecer también un cambio cultural. Acá lo que necesitamos no solamente es dar un mandato, sino también pensar en todas las leyes y el cambio cultural que tiene que ir asociado, y eso tiene que ocurrir y es una de las urgencias, las demandas, pase lo que pase post plebiscito. Claro, para cerrar un poco el tema de la justicia, leía un informe que decía que, por ejemplo, el principal factor que se destruye en el caso de una mujer es la credibilidad, solamente si la mujer hizo cosas que culturalmente, que es lo que tú mencionabas, nosotros no esperamos. Por ejemplo, una mujer que esté borracha, que haga dedo, que esté sola en un bar, porque las mujeres supuestamente no pueden ir solas a los bares, tener una relación fuera del matrimonio la hace quitarle credibilidad, o haberse ido a la casa del sospechoso. Eso le quitaría credibilidad en el caso de que ella denunciara después que fue violada. Por ejemplo, eso sucede habitualmente, entonces allí es muy importante lo que apuntabas delante, en el sentido de la capacitación, pero no es solo una formación puntual, es una formación que debería partir de las propias escuelas de derecho. Las escuelas de derecho deberían tener cursos desde derechos humanos en estas temáticas, necesariamente parte de la malla, y en la formación en la academia judicial es fundamental, no solo para entrar al Poder Judicial, sino una formación sistemática, permanente, y no solo respecto de los jueces y juezas, digamos, de los magistrados o magistradas, sino de todo el sistema, los funcionarios, los auxiliares, todos los profesionales que hacen labor pericial. Ahí es fundamental, porque se puede destruir pruebas que permite acreditar si es que no se hace con perspectiva de género, porque si uno no estudia desde determinada forma. O sea, por ejemplo, la violencia de género siempre tiene un contenido o muy agresivo o tiene un elemento sexual. Sexual no necesariamente que haya una agresión sexual, pueden envolverla con el sostén.
Ya. ¿ya? O una cosa muy agresiva, como fue el caso en Coyhaique, cuando le saca los ojos. Sí. Y el juez no la falla como tentativa de femicidio, sino solo de homicidio. Era femicidio, la forma de la violencia, pero para eso hay que conocer cómo es la violencia de género. Para eso ese juez tiene que haber sido formado. Ya, perfecto. Esos son casos Oye, específicos. Agregar ahora, que no solamente el desafío es en el Poder Judicial, acá también es en todas las instituciones que históricamente han sido masculinizadas, por ejemplo, bomberos, carabineros, y que también el enfoque de género no busca en el actuar, sino también en el diseño institucional. bueno, la Constitución dice que las policías ahora tienen que tener enfoque de género, las Fuerzas Armadas tienen que tener enfoque de género. ¿Eso cómo se aplica en las Fuerzas Armadas? ¿No? Yo creo que tiene que ver en cómo uno garantiza que dentro de la institución, y es lo deseable para toda institución pública y privada, en que hombres y mujeres primero tengan espacios libres de violencia y discriminación, que existan los protocolos y que también existan las mismas oportunidades de desarrollo de carrera dentro de estas instituciones que históricamente han tenido una presencia mayor de hombres. Hoy día ya hemos más que demostrado a las mujeres que no existen espacios que son de hombres y otros de mujeres, sino que podemos desarrollarnos en todos los espacios por igual, pero tenemos que dar esa garantía y tenemos que también que formar. A mí como subsecretaria me tocó también, y por eso digo que este trabajo es de largo aliento, es decir, se está planteando en la Constitución, pero acá se viene llevando una agenda en trabajo, por ejemplo, con Fuerzas Armadas, con Carabineros, en donde, por ejemplo, capacitar a Carabineros en primera acogida, lo que decía Claudia, muchas veces las mujeres se retractan de la propia denuncia porque no se toma en un contexto como debería ser. Efectivamente, hacer una denuncia de una violencia de género no es lo mismo que estar haciendo una denuncia de un robo de una billetera. Por lo tanto, ahí ya viene haciéndose un trabajo. Nosotros capacitamos más de 15.000 carabineros y sin duda falta mucho por avanzar en esta materia. Pero hay el otro lado de la moneda, porque dicen otras personas que hay sesgos de género que favorecen a la mujer. De hecho, la convencional Constanza V, que votó en contra, por ejemplo, de esta norma, mencionó, por ejemplo, los fallos de custodia de los hijos, que siempre se los dan a la mujer. Lo que pasa es que ahí opera de nuevo el estereotipo, y ese es el problema. Aquí no se trata de construir con estereotipo. Por ejemplo, hay una creación que es la mujer desvalida como concepto en el derecho, que significa que más que crear igualdad y crear espacios para el ejercicio igualitario como sujetos, no, es que a esta mujer hay que protegerla. Entonces, claro, posiblemente esa convencional pensó en toda esta legislación que establece una prioridad respecto de una realidad de las mujeres que opera discriminatoriamente. Por ejemplo, todo el sistema que existe de los permisos parentales para el trabajo son barreras de ingreso a las mujeres al mercado de trabajo y son normas todas discriminatorias, porque lo que se trata es de crear un sistema que asegure que el cuidado, todo lo que es la labor del cuidado, de la reproducción, de los hijos, de la familia, del espacio doméstico, y la Constitución en ese sentido lo señala y lo recoge expresamente como principio. En cosas concretas, por ejemplo, en el nivel empresarial, con esta perspectiva de género que incluye ahora esta nueva Constitución, por ejemplo, la sala cuna con 17 o 19 trabajadoras, ¿podrá seguir existiendo? No. Ya no, pues. No. Eso se tiene que eliminar. Obviamente. Eso se tiene que eliminar hace Hace mucho tiempo, digamos. Pero sí, ahora sería más obligatorio, ¿no? Claro, Ahora sería absolutamente obligatorio. Pero yo creo que igual ahí es importante señalar, por ejemplo, en el tema del deber que tienen ahora los jueces en esta propuesta de fallar con enfoque género, que efectivamente es importante y ahí a uno le gustaría que hubiera una menor ambigüedad y también que se determinara que tiene que ser a través de una ley y no asumirlo, porque efectivamente lo complejo del enfoque género es que no existe una única definición y una única metodología para su implementación. Entonces no basta con decir a un juez, usted tiene que implementar el enfoque de género, si sabemos el problema que hoy día tenemos con los jueces, que no lo tienen. Entonces tiene que ir acompañado no solo con un cambio cultural, sino también con un conjunto de reformas y de leyes que aseguren que este cambio ocurra. Por eso yo creo que es importante el avance, pero sí hay que considerar que requiere de legislación y que también es necesario cerrar espacios de ambigüedad y discrecionalidad en el uso del enfoque de género. O sea, todo el proceso postconstituyente que viene ahora es fundamental, y aquí va a venir un cambio copérnico. O sea, gran parte de la legislación vigente, yo creo, por el mismo punto que tú apuntabas, queda derogada. Claro. O sea, no queda derogada tácitamente, pero va a tener que ser cambiada. Pero va a tener que ser cambiada. O sea, necesariamente hay un nuevo Código de Familia. No puede no haber un nuevo código, y que apunta a los temas que esa constitucional le preocupaba, entre otras cosas. Toquemos ya para cerrar las cosas prácticas de políticas públicas, porque el Estado ahora va a tener que tener perspectiva de género en sus políticas públicas, en sus partidas
partidas presupuestarias Así es, incluso. fiscal. Por ejemplo, yo el otro día leía que las presas en Chile, los presos entran a la cárcel y el Estado les entrega, les provee determinados elementos de higiene, ¿no es cierto? Papel confort, jabón, en fin, los provee el Estado. Pero la política está hecha para los hombres, como si no hubieran presas mujeres. A las mujeres no les entregan nada de toallita higiénica, tampones, nada de lo que necesitan para sus necesidades biológicas. Eso también tendría que cambiar. Por supuesto. O sea, tiene que cambiar todo y ahí son distintos frentes, que es un esfuerzo muy copérnico, porque está en la línea de la institucionalidad vigente, que hoy día no logra, sería contrario a lo que establece la Constitución, no permitiría su desarrollo, y además estaba lo que apuntaban recién en el sentido de poder desarrollar una nueva institucionalidad desde la política pública, desde los recursos. La Constitución lo establece, la idea de recursos fiscales, porque, por ejemplo, en materia educacional es fundamental. A propósito de lo que también se señalaba, lo que llama el currículum oculto. O sea, el currículum oculto que los profesores y profesoras trabajan en el sistema educacional implica la segregación horizontal en la formación. Entonces las mujeres tienen menos desarrollo en matemática y en ciencia, no porque tengan menos capacidades o tengan más capacidades para las humanidades y las ciencias sociales. No, lo que pasa es que hay un currículum oculto que ni siquiera uno es consciente. Entonces eso es lo que hay que empezar a poner en evidencia, así igual como el Poder Judicial. Y en ese sentido yo quería rescatar un poco el trabajo de Secretaría de Género, que no dijimos la idea. Ellos han avanzado en instrumentos bien interesantes que permitiría apuntar lo que tú señalabas, que yo creo que es cierto. O sea, porque no se trata solo de declarativo, hay que construir herramientas, un sistema institucional legal, un sistema de política pública, de recursos, de desarrollo de política pública para la implementación de los derechos y principios que la Constitución establece, pero junto con ello además hay que ir desarrollando herramientas concretas, como tú bien dices, pero al alero de esta institucionalidad jurídica y de política pública que se enmarca en lo que establece la Constitución, que no es más que, tal cual tú lo señalabas, recepcionar en nuestro ordenamiento jurídico el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia. Yo creo que es totalmente cierto lo que señala Claudia, y a mi juicio lo complejo de cómo queda plasmado el enfoque de género, que si bien es algo fundamental y necesario a incorporar, y la verdad es que un tema de justicia y derechos humanos, el que el enfoque de género permee en todos los espacios de nuestra sociedad, a mí me parece que queda a ratos un poco ambiguo el todo lo que tiene que pasar después. Efectivamente, como dice Claudia, tienen que ocurrir muchas cosas y se necesita un set. O sea, ¿a usted te hubiera gustado que hubiera quedado garantizado en más derechos fundamentales? Que hubiera quedado garantizado como paraguas, pero también que hubiera quedado garantizado que efectivamente a través de leyes, por ejemplo, se va a determinar cómo se va a aplicar este enfoque de género, por ejemplo, en la jurisdicción, porque se le está dando una atribución a los jueces que se les pone el principio que tiene que regir, pero efectivamente sabemos que hoy día no existe una formación desde los jueces, si bien hay esfuerzos importantes en el sistema judicial, y eso hay que reconocerlo, y vemos que en casos emblemáticos sí ha existido el criterio y se ha fallado lo que uno esperaría que fuera natural con enfoque de género. Es importante la alerta de lo que viene después, y que ahí es fundamental que el enfoque de género se aplique correctamente, que no quede en letra muerta, y que también si gana la alternativa al rechazo, y eso es lo que eligen los ciudadanos, que también se considere que se puede avanzar en esta materia, no necesariamente con una nueva Constitución, sino también con un conjunto de leyes y con el cambio cultural necesario. Muy bien, muchas gracias María José Apud, muchas gracias Claudia Iriarte por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien. Y me voy a pasar hacia